Rafael de Jesús Grasso Calvo. Él es de nacionalidad cubana, reside actualmente en México y su ponencia tiene como título Competencias del docente para el desarrollo del enfoque neuroeducativo. Pero antes de que empiece su ponencia, haré lectura de manera breve, trataré de su semblanza sobre los estudios, experiencia profesional y laboral. Posee estudios en licenciatura en educación en la Universidad Pedagógica José Martí de la ciudad de Camagüey, Cuba. Maestría en educación ambiental en esa misma institución. Maestría en dirección y gestión de instituciones educativas por la Universidad de La Rioja, España. Doctorado en ciencias de la educación. Estudios de postdoctorado en investigación educativa en el Instituto Internacional de Toluca. Y sépanme esperar que también quiero dar un pequeño resumen, aunque ya el doctor hace así, pero igual lo voy a hacer, de su experiencia profesional. Es director del campus Universidad Univer Millennium de Nezahualcóyotl, docente investigador en el área de las ciencias de la educación, profesor titular de materias de metodología de la investigación médica y bioestadística en la Escuela de Médica Militar de la Secretaría de Defensa Nacional de México. Es profesor permanente de la Maestría en Ciencias de la Educación y del docente en Docencia e Investigación Social. Su principal experiencia ha sido en el área didáctica, evaluación del aprendizaje, calidad educativa, programas y ejes transversales, orientación y diagnóstico pedagógico y en investigación educativa. Ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales como en Perú, Guatemala, México, Cuba, en mi país, Argentina. Tiene 15 publicaciones en diferentes recursos electrónicos y documental. Ha impartido un promedio de 93 cursos a lo largo de sus 21 años de trayectoria docente y ha participado en 15 proyectos de investigación, entre ellos consultor de diferentes. Creo que logré que endorfinar el cerebro del profesor con la risa y predisponerlo de manera positiva para tener una ponencia magistral. Así que, sin más preámbulos, lo dejo con video y micrófono, estimado Rafael. Muchas gracias, Claudio. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este rato de reflexión. Y sobre todo, bueno, es casi el cierre de la tarde para muchos países y también agradecer a todo el comité organizador que tan dignamente ha ejercido en el proceso de reflexión, análisis, selección de los temas y aunado a esto, esa dedicación magistral para la concreción de este proyecto. Gracias le doy a todos los que nos escuchan por estar compartiendo este espacio de reflexión y sobre todo poder delimitar aquellos elementos especiales que consideramos en nuestro proceso de formación docente. Ante todo, permitirme estar reflexionando, estar analizando una proyección que venimos trabajando desde hace algún tiempito, donde integramos competencias del desempeño docente y a esto aunado con los elementos neurocognitivos que hoy son un emergente necesario en todo el proceso de comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje y aún más en los procesos de integración de los diferentes modelos educativos. Es por eso que comparto con ustedes la presentación. Un momentico. Por favor, me confirman si se ve.
Se ve, se ve. Perfecto. Nuestra ponencia, más que una ponencia, siempre me gusta decir que vamos a reflexionar en torno a las diferentes praxis de nosotros como docentes. Y tiene como título o eje central competencias del docente para el desarrollo del enfoque neurocognitivo. A partir de este elemento y de los contextos actuales con que estamos viviendo y a los modelos pedagógicos que nos estamos enfrentando, hoy juega un papel preponderante todos los procesos neuropsicológicos para la integración de los conocimientos. Y es por eso que me gustaría iniciar con esta reflexión. Hoy buscamos que nuestros estudiantes se autogestionen el conocimiento. Hoy buscamos que nuestros estudiantes sean capaces de ir transitando por los niveles de desarrollo cognitivo en diferentes momentos y vayan apropiándose de su propio aprendizaje. Pero si nosotros no ejercitamos nuestra mente, entonces estamos ad hoc con esta frase, donde a partir de este momento tenemos que reconfigurar nuestra praxis para poder lograr enfocar el desarrollo de nuestros procesos que contribuyan y desarrollen eso que esperamos de nuestros alumnos en una nueva escuela y una nueva construcción del conocimiento. La mejor manera de mantener un cuerpo en forma es mediante el ejercicio físico. La mejor manera de mantener una mente en forma es mediante el ejercicio mental implícito en los procesos de aprendizaje. Nuestro propósito es describir los determinantes neurocognitivos base para el desarrollo de las competencias básicas que un docente debe de tener para trabajar el enfoque neurocognitivo. Es por eso que hablamos que las neurociencias tienden a integrar todas las disciplinas. Es decir, mente, corazón, estómago, porque hoy se considera por los diferentes estudios que se han realizado que nuestro segundo cerebro es nuestro estómago. Entonces, ya tenemos que también ir pensando cómo vamos a integrar esta relación de los sistemas de órganos, es decir, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo, que me permiten lograr integrar todas las funciones que se requieren para el desarrollo exitoso y el logro final de estos objetivos. También se dice que dan un nuevo marco, las neurociencias dan un nuevo marco teórico a los viejos problemas. Muchas veces teníamos la solución, el pensamiento, la comprensión, la reflexión y no habíamos dado una fundamentación científica a partir de lo que hoy se considera neurociencias aplicadas a la educación. Aportan conocimientos científicos impactando en la teoría y la práctica. Es decir, se integra de manera conjunta los elementos esenciales que nosotros necesitamos para poder establecer estos procesos de aprendizaje, pero también usando el contexto como pretexto de aprendizaje. Permite profundizar los conocimientos para optimizar el proceso de aprendizaje. Si logramos planear adecuadamente, si logramos establecer los elementos que necesitamos para una orientación pertinente del contenido que se aprende y aún más, hacer la derivación gradual de cada una de las habilidades que proponemos dentro de la competencia que hoy se proyectan desde un enfoque reflexivo, entonces el determinar y el trabajar con cada una de esas habilidades pertinente va a lograr el desarrollo exitoso y la comprensión de lo que queremos enseñar y de lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. ¿Cuáles son las ideas de partida? Bueno, vamos a ver 5 ideas esenciales. ¿Qué es el rol docente? ¿En qué escenarios de desempeños emergentes se encuentra hoy el docente? ¿Cuáles son los retos del docente hoy? ¿Cuáles son los principios para la mejora del rol docente desde un proyecto, desde un enfoque neurodidáctico? Y los principales niveles de desempeños que hoy estamos desarrollando en cada uno de nuestros docentes. Pues me gustaría partir con estas 3 preguntas. ¿Qué haremos con esta oportunidad única que se nos abre hoy en nuestros espacios de compartir aprendizaje? ¿Estamos haciendo un uso adecuado de nuestros ademanes pedagógicos para acercarnos cada vez más a nuestros estudiantes? ¿Hasta dónde soy capaz de autotransformar mi práctica pedagógica
aprovechando el contexto como pretexto de aprendizaje y para desarrollar el autoaprendizaje. Los dejo reflexionando estas 3 preguntas. Educación significa que, por esencia, es una actividad conservadora. De toda la vida, siempre hemos dicho que la escuela es el espacio vital donde el alumno y la persona trasciende por los diferentes niveles educativos, adquiriendo una formación disciplinaria. También la escuela cumple el rol de conservar o preservar la cultura, la lengua, ciertas costumbres y tradiciones. Sin embargo, lo particular en este proceso es que además de conservar, preservar, introduce cambio. Y si bien lo que se enseña viene del pasado y el presente, se comparte con una ilusión de que los alumnos se apropien y hagan con eso algo nuevo. Por lo tanto, la escuela siempre está en la frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre el cambio y la permanencia. ¿Qué es el rol docente? Es el proceso de desempeño del docente hoy. Está mediado por 5 dimensiones medulares. El desarrollo de la autocomprensión del manejo de las emociones. El compartir cultura de aprendizaje de una o varias ciencias. El convivir en familia. Nuevas normas de convivencia social y el sentido ético del humano. Un docente competente, a partir de lo esperado y desde una formación neurocientífica, es el profesionista que logra configurar en el ejercicio de la profesión las funciones mentales y ejecutivas superiores, garantizando de manera efectiva la solución y toma de decisiones adecuadas ante una situación de la vida cotidiana y comparte con sus estudiantes el ejercicio de su profesión, enseñándolos a argumentar, a reflexionar y a accionar con juicios argumentativos que dan propiedad de causa a lo que se resuelve y a lo que se construye. ¿Cuáles son los escenarios en que el docente hoy se enfrenta y necesita reconfigurar su praxis, primero desde su mente, desde su corazón y sobre todo lograr transformarse él mismo? El teletrabajo. Teletrabajo, estamos hablando de todas las modalidades y todos los modelos educativos de educación en línea. También en los procesos de que hoy se desarrollan con la nueva bimodalidad, está el espacio áulico. ¿Cómo voy a lograr que mis estudiantes aprendan? ¿Cómo voy a lograr que mis estudiantes interactúen aplicando la sana distancia? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero aún más, ¿cómo voy a reflexionar de lo vivido a lo sentido y de lo sentido a lo experiencial? Son puntos claves que tenemos que hoy ir definiendo. Y entra al centro de estos escenarios el tener que orientar a nuestros estudiantes de una manera coherente, lógica, profesional y de amor por la profesión que desentrañamos. Tenemos que orientarlos hacia la autogestión del conocimiento. Y todos sabemos que muchas de las cosas, muchos de los contenidos de aprendizaje que compartieron en la universidad con nuestros docentes, pues nos sirvieron para ir argumentando cada uno de los procesos. Pero ya en el devenir diario, en nuestra praxis, se ha transformado y se giró en un ángulo de 360 grados. ¿Por qué? Porque tuvimos que enfrentarnos a un proceso real y construido. Pero aún más, hemos tenido que vivir el contexto para poder desarrollar esos aprendizajes que nuestros alumnos requieren. Y es por eso que el desarrollo de esta competencia, la autogestión del conocimiento, es básica y es de retomarse hoy en día en nuestros escenarios de enseñanza. Y bueno, estamos entonces ante el escenario de los modelos híbridos, de los modelos bimodales, que hoy son un ente claro y clave
para lograr transformar el aprendizaje de nuestros estudiantes e ir desmitificando ese dolo de que si no voy a la escuela no aprendo. No, tenemos que aprender, tenemos que compartir, pero sobre todo tenemos que convencernos que la educación cambió. Cambió. Algo que nos planteaban desde el año 2000, que quien el año 2000 no supiera o tuviera las habilidades digitales, podías considerarse analfabeto funcional. 2020 nos sorprende y apenas muchos estamos desarrollando nuestras habilidades digitales. ¿Cuáles son los retos del docente hoy? Primero, ser accesible. Ser accesible pedagógicamente, donde atendamos las diferencias individuales, donde atendamos y colaboremos con el diagnóstico pedagógico integral. Tiene que ser funcional. Lejos de encontrar problemas, te doy soluciones. Tiene que ser polivalente. Es decir, tiene que construir una cultura general sobre lo que es la ciencia. Tiene que trabajar el autoaprendizaje permanente. Tiene que ser flexible al cambio, pertinente, eficiente y eficaz. Fíjense que 9 conceptos más claves a asumir en nuestra praxis docente. Tenemos que ser accesibles, tenemos que ser accesibles pedagógicamente, funcional, polivalente, aprender constantemente, flexible al cambio, pertinente, eficiente y eficaz. ¿Cuáles son los principios del rol docente a que nos vamos a ir enfrentando hoy en día? Nuestro alumnado debe ser el único y absoluto protagonista de lo que ocurre dentro de los espacios de aprendizaje. Ojo, nuestro alumnado debe ser el único y absoluto protagonista de lo que ocurre dentro de los espacios de aprendizaje. Ahí nosotros, los docentes, nos posicionamos en un nivel de aprender junto con nuestros estudiantes. La motivación, la autorreflexión y la emoción deben ser los 3 ingredientes esenciales para que se produzca el aprendizaje. La comunicación en todas sus dimensiones debe ser la base de lo que se orienta, analiza, valora, construye y aplica en los contextos de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo, colaborativo y basado en metodologías activas para la transformación primero del ser y desarrollar las competencias blandas deben ser los ejes medulares a la hora de nosotros proyectar lo que queremos trabajar en nuestras clases. El desarrollo integral del alumnado incluye su identidad física, su identidad digital y de autogestión del conocimiento. ¿Qué desafíos del rol docente debe de presentar o enfrentar hoy? Primero, representar la labor docente y la preocupación por el desarrollo emocional y el cuidado personal de cada uno de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de cuidado personal, tenemos que cuidar esto. Y desarrollar las habilidades pertinentes para lograr dar un salto superior a lo que estamos aprendiendo. La necesidad de volver a poner al centro la preocupación y ocupación por lo que se va quedando al margen y a la atención a la diversidad. Representar la alianza familia, escuela, convivencia escolar y familiar. Antes hablábamos de la relación o la triada escuela, familia, comunidad. Hoy estamos hablando de una doble triada.
donde los estudiantes también se forman en la casa y se están formando en la escuela. La familia es vital. La escuela es el escenario principal de aprender, pero la convivencia para yo aprender desde la casa y en la escuela hoy cambió ese escenario de aprendizaje. Es tiempo para repensar la visión de lo importante y no en lo urgente, especialmente en el aprendizaje, así como asegurar lo aprendido como capacidad de cambio y transformación sin perder de vista de dónde nace lo que estoy aprendiendo. Preocuparnos por orientar hacia un autocuidado de ellos y nosotros mismos, así como compartir humanidad. ¿Cuáles son las competencias básicas a partir de la investigación que nosotros realizamos que debe de tener un docente que integra todos los aspectos generales que hoy hay que lograr en el proceso de transformación de un docente con miras a el desarrollo de la actividad neuroeducativa? Primero, tiene que aplicar conocimientos pedagógicos generales. Gestiona el currículo de acuerdo al modelo pedagógico. Planifica y organiza la práctica docente. Aplica las categorías didácticas de acuerdo al contexto. Es decir, si yo me muevo en el contexto de la competencia, puedo hablar de competencias esperadas, de aprendizaje esperado. Si me muevo en el contexto de una educación tradicional, hablo de habilidades, de objetivos, capacidades y todos estos elementos. Valora lo aprendido desde la categorización, la ponderación y la reflexión. Mejora la práctica educativa a través de la investigación y transferencia de experiencias pedagógicas. No es que lo bueno que yo haga me lo guardo. No. Estos espacios son elementales para reflexionar, compartir, valorar de lo que estamos haciendo en nuestra praxis. Y si tomamos lo positivo de cada uno de lo presentado, ustedes se van a dar cuenta cuán necesario es poder gestionar todos estos elementos que hoy se requieren en el proceso de transformación y crecimiento de cualquier persona que aprende. Gestiona y enseña a gestionar adecuadamente las fuentes de información. El devenir de esta nueva praxis que se está trabajando hoy en día ha permitido que se genere un alto índice de plagios. Y el respetar el plagio es una cuestión ética y de dignidad humana. Tenemos que respetar el conocimiento de los otros. Es crítico, autocrítico, propositivo y reflexivo con las prácticas docentes. En mi gestión, por ejemplo, cuando un docente viene a criticar, perfecto, lo escucho. Y cuando le pregunto, dame 2 soluciones, entonces no tiene la solución en la mano. Somos muy dados a criticar, constructivas o destructivamente, pero tenemos que pensar antes de criticar cómo vamos a solucionar. Porque si todos pertenecemos a un equipo de trabajo, si todos pertenecemos a una gestión institucional, tenemos que estar con todo este proceso de reflexión. Créanme, esos son vitaminas para la salud, vitaminas para la mente, vitaminas para amar mi profesión, para no caer en cuestiones tóxicas que me generan un disgusto o pierdo la pasión por enseñar. Desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario, es decir, no ve las asignaturas como el ombligo del mundo, sino parte de esa asignatura para lograr que nuestros estudiantes vean las mismas de una manera integrada, que confluyen en un pivote. Un pivote es el punto medio de cualquier elemento y allí se configuran todos los aspectos que requerimos dentro de los procesos de formación de cualquier persona. Gestiona adecuadamente
los procesos de sensibilización y comunicación. Hay un refrán por ahí que somos muy dados a decir, la comunicación asertiva. La comunicación es comunicación. El ser asertivo o no depende de cómo nosotros comprendamos y seamos capaces de compartir ese mensaje. Ya en una comunicación se ponen en cuenta los dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Entonces, en este sentido, tenemos que buscar cuáles son esos elementos que nosotros requerimos para una mejor praxis pedagógica. Promueve el trabajo en equipos cooperativos durante las sesiones de trabajo aplicando herramientas informáticas. Hoy, en este espacio de la bimodalidad, tenemos que hacer uso coherente para el trabajo en equipo a través de los dispositivos electrónicos. Y, lamentablemente, si existen, como digo, como decimos normalmente, esa brecha digital, porque sabemos que en diferentes partes del mundo es una problemática, cuando debió haber estado resuelta por los diferentes niveles estructurales de gobierno, hoy sigue siendo un problema. Pero nosotros como docentes tenemos que ingeniarnos desde nuestra práctica el logro efectivo de que mi estudiante aprenda. Es mi responsabilidad. Motiva el aprendizaje. Aprovecha los incidentes pedagógicos para orientar hacia el aprender. Aprender. Promueve el desarrollo del ser como una práctica integral de proceso de formación y desarrollo. Hace uso y promueve el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación desde su praxis. Si yo estoy invitando a mis estudiantes a que colaboremos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pues yo también tengo que hacer un uso adecuado de ellas. Entonces, eso es un elemento clave a tomar en cuenta. Desarrolla trabajo colaborativo en redes con sus estudiantes y pares docentes. Desarrolla procesos de tutorías, de orientación, de colaboración, porque estamos para eso. No somos psicólogos, bueno, yo no soy psicólogo de formación, pero un buen consejo o una buena escucha a un estudiante, eso significa mucho para ellos porque solo a veces necesitan eso, ser escuchados. Integra desde su práctica docente el cumplimiento de la filosofía institucional. Cada institución tiene su filosofía institucional y lamentablemente muchas veces no nos alineamos a lo que nos pide esa filosofía. Vincula el contenido de lo que se enseña y aprende con los procesos de la vida cotidiana, lo que vengo diciéndoles. Vincular la teoría con la práctica y el contexto como pretexto de aprendizaje. Genera nuevas formas de actividades para los espacios de aprendizaje y de convivencia social. Actualiza permanentemente su formación profesional y docente, porque tenemos docentes que están formados en un área específica que también, aparte de tener mis herramientas didácticas, tengo que conocer sobre el área de la ciencia en específico. ¿Cuáles son las competencias neurocognitivas básicas? ¿Cuáles son las competencias neurocognitivas básicas que hoy como docente tenemos que tener y tenemos que formar en nuestros estudiantes? Primero, enseñarnos a leer. Leer significa poder analizar. Leer significa poder comprender. Leer significa interpretar. Y todo esto en su conjunto, si lo sabemos hacer, no es que sepa leer de corrido, no es que sepa leer 150 palabras por un tiempo determinado. No, saber leer con amor y profundidad de lo que leo. Esto me permitirá a mí en un futuro poder establecer y proyectar
argumentos reflexivos que me permiten desempeñarme en cualquier escenario. ¿Ok? ¿Qué otras competencias neurocognitivas del ejercicio de la profesión tenemos que tener? Escuchar, tener un buen discurso de la oratoriedad, es decir, saber hablar, ponernos al nivel de nuestros estudiantes, no en el lenguaje científico, no en un lenguaje vulgar, pero sí a veces es necesario establecer un lenguaje coloquial. Tenemos que tener la competencia de saber negociar. Nos vamos a enfrentar a múltiples dificultades, pero si no sabemos negociar, nos perdemos. Establecer relaciones empáticas con nuestros estudiantes. Saber controlar el tiempo. Saber planificar y saber orientar. Estas 7 competencias neurocognitivas básicas de nuestro ejercicio de la profesión desarrollan nuestro cerebro, fortalecen nuestra mente, fortalecen el corazón con los sentimientos y también, ¿por qué no?, nuestro estómago. Porque en la medida que sepamos establecer procesos de negociación adecuados, logramos obtener un éxito rotundo con todas las situaciones de la vida cotidiana que se nos van presentando. Aquí quiero hacer un resumen de cuáles son los estudiantes que tenemos hoy. Sí, los que son del año 1925 a 1945 eran las personas tradicionales. Les gustaba recibir instrucciones largas, claras, explicaciones, punto por punto. Los baby boomers son aquella generación que es del año 1946 a 1961. Ellos se convencían verbalmente diciendo y haciendo. Los que somos de la generación X, de 1962 a 1981, nosotros somos capaces de dejarnos hacer, innovar, damos instrucciones sencillas y orientarnos a las jerarquías. Los millennials, de 1982 a 1995, necesitan hacer valer su punto de vista. No respetan tanto la jerarquía. Les gusta innovar y que se haga. La generación Z, de 1996 a 2015, hay que darle instrucciones claras online o por redes. Y está la generación de cristal que hoy le dicen que son aquellas personas que todo lo hacen a través de las redes sociales. Importante. Fíjense que el desarrollo evolutivo de todos estos procesos me ha permitido estudiar todas las generaciones de mis estudiantes que llevo en mi ejercicio profesional como directivo, 10 años y medio. He visto un cambio enorme. He visto un cambio que a veces me preocupa y dentro de las estrategias de trabajo que hemos implementado dentro de nuestra institución es dar instrucciones cortas, claras y contundentes. Y si el estudiante en esas instrucciones no entiende, la primera pregunta es, ¿qué no entiendes? No tal cosa. ¿Leíste el mensaje? Ah, no lo he leído. Se han acostumbrado estas generaciones a leer y comprender poco la acción comunicativa e inclusive comunicándose por las redes sociales solamente desean una lectura rápida, pero muchos no entienden ni comprenden el mensaje. Entonces, tenemos que ser claros a la hora de instruir a nuestros alumnos y tenemos que también ser claros a la hora de demostrarle y decirle, lee, reflexiona, analiza, porque somos seres humanos y eso es lo que nos tiene que distinguir de las demás especies
que están dentro de la cadena evolutiva. ¿Cómo cuidar nuestro cerebro y a los cerebros de nuestros estudiantes? Primero, hay que partir del autocuidado, que hoy dentro de las áreas de investigación es algo que va tomando mucho auge, el autocuidado docente, el autocuidado de nuestros estudiantes. Hay que cuidarse. Tenemos que buscarnos elementos o personas que nos ayuden a hacer nuestro cerebro externo, que nos permitan regularnos, autorregularnos, pero también que permitan estimular constantemente a nuestro cerebro. Las experiencias vivenciales y comunicativas son vitales. Primero, para la integración sensorial. Segundo, para la coordinación sensoriomotora. Regulación emocional y autorregularnos ante todos los procesos de la vida cotidiana. Esto es lo que nos hace ser mejor. Esto es lo que nos hace tener una proyección social y sobre todo logra impactar en nuestra calidad humana, en nuestra calidad de vida, pero siendo humildes. Humildes de corazón, humilde de profesión y humilde de conocimiento. Visto desde otra perspectiva, hoy la escalera del aprendizaje va en descenso. Lo que estamos haciendo aquí, las conferencias, solamente aprendemos un 5%. A través de la lectura se adquiere un 10%. A través de los medios audiovisuales, un 20%. A través de la demostración, un 30%. Con un foro de trabajo, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo colaborativo, se adquiere un 50%. A través de la práctica, el 75%. Y tenemos que lograr esas tutorías de pares donde entre compañeros, primero, se solidaricen con el problema de los demás. Segundo, logren establecer conexión de comprensión y sobre todo de poder apoyar al otro, porque eso es lo que nos tiene que ir distinguiendo como seres humanos. Ser caritativo, proyectar nuestro amor por los demás. Y esta es una forma de aprender cuando nuestros estudiantes o nosotros mismos somos capaces de enseñar a los demás. Aquí estoy adquiriendo un 90% de lo que aprendo. ¿Cuáles son los procesos neurocognitivos que hoy se establecen como básicos para el desarrollo intelectual y desde las neurociencias en el campo educativo? Los básicos está la cognición, la motivación, la percepción, la memoria y la metacognición. Son puntos claves que hoy tenemos que trabajar desde nuestro salón de clase. Pero partiendo primero, ¿qué te voy a enseñar? ¿Qué te voy a enseñar? Determinar el ABC de lo que te voy a enseñar. Pero eso que te voy a enseñar, ¿cómo lo voy a proyectar para la sociedad? Para que tú le veas una utilidad, para que le veas una praxis, para que le veas un motivo y un sentido de aprender. Y aquí es donde entra el segundo proceso, la motivación. La motivación se regula primero por lo que el estudiante es capaz de percibir. Posterior a esto, tú generas incentivos para poderme enganchar, como digo yo, lanzar la vara de pescar con el anzuelo y poder pescar a mis estudiantes. Y entonces, una vez que estoy con toda la atención, capto. Hago que mis estudiantes perciban emoción, satisfacción, y son elementos y puntos claves que hoy tenemos que desarrollar. Está la memoria,
La memoria hay que trabajarla constantemente, porque solamente tiene una duración de 90 días. De todo lo que hemos aprendido, de lo básico inclusive, si no la seguimos ejercitando, hoy constituye una problemática. Quiero decirle que, por ejemplo, hace un año yo tuve el COVID, me vi muy mal, me quedaron varias secuelas y dentro de esas secuelas, pues tuve pérdida parcial de mi memoria. Y dentro de esa pérdida parcial de la memoria, pues me hice más lento, no era capaz de delegar, no era capaz, me embotaba yo mismo, sí, me ensimismaba porque me sentía impotente de no poder resolver las cosas. Y bueno, me puse a trabajar, ya conocíamos un poco de esta parte de la neurociencia, y me puse todo un entrenamiento neurocognitivo para la memoria. Y como dicen por ahí, gracias a Dios y a todo lo que nos rodea, pues logré recuperar por lo menos un 95%, porque inclusive afloraron recuerdos que yo ni en mi mente los tenía registrados. Entonces, son puntos claves que hoy tenemos que trabajar para poder establecer esos procesos con nuestros estudiantes. Lamentablemente, nuestros sistemas educativos no cumplen con los 4 procesos básicos para poder enseñar. Existen las taxonomías, existen todas esas cosas que yo las trabajo desde el punto de vista didáctico, pero no pierdo de vista 4 puntos clave. Primero, tengo que hacer familiarizar a nuestros estudiantes con lo que aprenden. Segundo, ellos tienen que reproducir a través de ejercicios, a través de diferentes actividades de aprendizaje y técnicas didácticas activas, tienen que aprender a reproducir lo que aprenden. Cuarto, eso que aprendieron lo llevan a un nivel superior. Ese nivel superior es el poder aplicar lo que han aprendido en situaciones conocidas. Y por último, la creatividad. Yo digo que recrean lo aprendido tomando decisiones de manera efectiva y generando nuevas formas de lo que van aprendiendo. Y en este sentido, cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestro rol. Y lamentablemente, muchas veces los problemas que se dan en los diferentes modelos educativos de las diferentes naciones es que no te permite sistematizar lo que aprendes. No te permite llevar un poco más allá a nuestros estudiantes. Y generalmente por la premura y por la alta carga académica que tienen los programas de asignatura, pues prácticamente doy contenido. Y no aplico las diferentes formas de organización de la clase. Entonces, estos son aspectos esenciales que hoy tenemos que trabajar. Y si yo logro en su conjunto todos estos elementos, el estudiante podrá estar llegando a un nivel metacognitivo. Y miren que hace años que se habla de la metacognición. Sin embargo, aún hoy venimos teniendo este problema. Están los procesos cognitivos experienciales, que es todo lo que se relaciona con las experiencias vividas. Por ejemplo, lo que siento, lo que hago, lo que ejercito, lo que trabajo en condiciones simuladas y lo que soy capaz de compartir. Pero compartir para que aprendan, compartir para desarrollar todo este proceso de aprendizaje. Están los procesos también cognitivos formativos, que aquí es donde partimos de las experiencias previas, uso el contexto como pretexto de aprendizaje, uso el autoconcepto como elemento clave para el desarrollo de los diferentes niveles estructurales, me cuido y cuido a los demás, genero relaciones afectivas, de comprensión, de amor por mi estudiante y genero en ellos también valores de crecimiento personal y valores de crecimiento profesional. Dentro de las funciones ejecutivas mentales tenemos las superiores y las mentales ejecutivas como tal. Dentro de las mentales superiores, que ya lo estábamos viendo, está la percepción, la atención, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la emoción, el razonamiento y resolución de problemas y la metacognición. Y dentro de las funciones
mentales ejecutivas, están la formulación de metas, la planificación de etapas y estrategias para el logro de objetivos, las habilidades implicadas o implícitas en la ejecución conductora y el desarrollo de actitudes para llevar a cabo conductas o actividades de forma eficaz. ¿Cuáles son las estrategias que hoy se están desarrollando, aparte de todas estas estrategias neurodidácticas que nos recomiendan los diferentes autores y precisando los contextos educativos? Pues aquí les comparto algunas de ellas, que es, por ejemplo, los elementos para propiciar ese espacio de reflexión. Primero, hay que enseñarnos y enseñar a nuestros estudiantes al mantenimiento del cuerpo y la mente. Hay que establecer y respetar las leyes que rigen la mente, el devenir, la concentración y la correspondencia. Hay que estimular esto que se llama cerebro humano. La edad limita el rendimiento mental, eso es una falacia. En la medida que nosotros estimulemos el cerebro, en la medida que nosotros vayamos trabajando con cada una de las operaciones, a lo mejor se nos va endureciendo, pero realmente cada día se aprende y cada día se sienta. Yo me siento orgulloso de tener en mi institución un señor de 84 años. Ya va a más del 90% de su carrera y dentro de 6 meses, finalmente, su logro va a ser un éxito. Va a ser licenciado en Derecho. Fíjense cómo son las condiciones. Y cuando platicaba con él en la entrevista, para poder orientarlo y establecerle un plan de atención diferenciada, el señor me comenta, ¿no? Dice, yo decidí, y es un albañil, es una persona que le gusta el trabajo de campo, y me dice, yo decidí darle educación a mis hijos. Aún estoy vivo, y aunque no ejerza, aunque no se ejerza dentro de la profesión, mi condición y mi reto de vida es ser licenciado en lo que tanto amé. Y la verdad, esas palabras a mí me conmovieron muchísimo. Es una persona que no soy del tipo de persona que apoyo a los estudiantes en cuanto a, porque es mayor, tengo que darle, a veces, es decir, sentir eso de que tengo que apoyarlo para que saque mejores calificaciones. No, nuestro apoyo es un apoyo de crecimiento personal, es un apoyo de reforzamiento de su autoestima y es un apoyo de establecerle y orientarlo hacia estrategias de logro permanente. Entonces, la edad no es un límite para rendir mentalmente, porque en la medida que la entrenemos, y se los digo, tuve pérdida parcial de mi mente. Y cuando empecé a retomar, cuando empecé a entrenar mi mente, logré recuperar un 95% de lo que estaba en ella. Estimula y regula las hormonas presentes en los procesos valorativos. Por ejemplo, el cortisol, la dopamina, la endorfina. Establece y lleva a tus estudiantes a un máximo de rendimiento mental. Tampoco sobreexijan su mente. Practiquen la meditación. Hay que reaprender a pensar. Hay que estimular la memoria, como les comenté, solamente eso que aprendimos bien dura aproximadamente 90 días. Si no sistematizamos, si no buscamos los elementos para lograrlo y seguir en la permanencia, pues realmente se va a ir olvidando poco a poco. Hay que establecer y trabajar con las insignias, es decir, el trabajo con la técnica de desenfoque. Hay que generar ambientes de estudio. Quien dice ambientes de estudio, para este proceso de bimodalidad se necesita tener también los espacios correspondientes para poder trabajar en cada uno de ellos. Todo es subjetivo, nada es absoluto. Hay que usar la técnica del desenfoque también para la solución de problemas.
Muchas veces estamos enfrascados en la resolución de un problema y si logramos mirar hacia otras perspectivas, inmediatamente vamos a tener esa solución, porque a nosotros desde nuestra praxis nos ha ocurrido. No a la lectura veloz, sí a la lectura comprensiva. Hay que innovar para trascender y trascender a través de la innovación. Hay que quitar la depresión y hay que enfocarse a lo que queremos realmente. Recupera la felicidad con motivo y sentido por aprender. Concluimos con las siguientes reflexiones. El ser competente en una profesión significa trascender y relacionar los contextos de la vida cotidiana con una respuesta afectiva y coherente. Todo profesionista desde la praxis debe desarrollar determinadas competencias. No es solo enfocarse en el ejercicio de su profesión, también establecer en ese ejercicio procesos de socialización y amor con la familia. Las neurociencias complementan los procesos de formación profesional y de desempeño. El camino del éxito implica insistir, resistir y vivir a plenitud con constancia y prestancia de tu ser. Irmas y Cisternas en el 2020 comentan: por muchas razones nos hemos desconectado del sentido de nuestro quehacer. Se han automatizado nuestros actos. Nos han inundado un activismo alineante, donde perdemos de vista lo importante y lo esencial. Cierro que hoy tenemos la oportunidad de volver a lo esencial y poner a nuestros estudiantes al centro de nuestras ocupaciones y preocupaciones, con nuestro rol docente ante nuevos contextos de educación. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Y me gustaría hacerte algunas preguntas a nivel personal, estimado Rafael. Y te ríes porque los argentinos somos de tutear y vos lo sabés, como cubano. Pero bueno, primera pregunta. No, y quiero decirte que también tengo mis raíces en Argentina. Mi apellido está casi todo y tenemos ahí muy buenos contactos en el sur de Paraná. Muy bien. Primera, me gustó cuando hacías referencia a las neuronas del corazón y las neuronas del intestino y las neuronas del cerebro. Porque yo siempre digo que eso es la matriz neuronal. Pero después te voy a decir la otra palabrita que le agrego. Pero también me gustó otra parte que hacías referencia al manejo de las percepciones, el percibir. Como docente tenemos que manejar las percepciones, es decir, los 5 sentidos. Y hay un sentido que a veces lo hemos dejado de utilizar y que es el más desarrollado, que es el del olfato, y que a veces no lo sabemos utilizar como docente o poder estimular eso. Bien. Es también, parte de esa percepción. También me gustó cuando hacías referencia, es que te voy a ser sincero, me gustó mucho tu ponencia, pero también me gustó muchísimo cuando hablabas de la parte de, no dijiste puntualmente equilibrio emocional, y yo creo que uno como docente, como padre, como líder, como educador, para lograr focalizar bien nuestra tarea, en el caso de si somos docentes, educadores, es tener equilibrio emocional. Y si yo tengo equilibrio emocional, voy a tener armonía interior. Y por neuronas espejo, eso se va a ver en el alumno. ¿Qué opinas al respecto? Muy buena pregunta. Fíjate que soy un tanto conservador en esta parte del equilibrio emocional. Muchas veces las circunstancias como seres humanos
nos llevan a actuar por reacciones. Y el actuar en esa reacción pudiera limitar el poder decir que me siento equilibrado a plenitud emocionalmente. Por eso es que lo dejo de una manera abierta, de una manera sutil, porque somos humanos y como humanos podemos flaquear en cualquier momento. Sí, desde ya, Rafael. Y una de las cosas que en los gimnasios cerebrales se suele recomendar, porque, bueno, doy clases de eso, es que para evitar las reacciones ante una acción impulsiva de alguien, no responder enseguida, porque si yo respondo enseguida, el cerebro reptiliano es el que va a actuar en base a la si yo te insulto y vos me respondés, vas a actuar en base a la agresión que yo te hago, para lo cual, y acá tiene una recomendación, para evitar eso hay que contar 1, 2 y 3 y ya ahí paro a eso y ya el cerebro piensa un poquito y ya voy a actuar yo, no por la reacción que te hace el otro. Pero podría seguir debatiendo esto de por vida porque es algo que es evidente que nos gusta. Y además, ahí, tú te ríes. Hay un ejercicio fundamental que recomendamos vamos a recomendar para empezar las clases, es riendo, porque el reír endorfina el cerebro y predispone positivamente para enfrentar la vida. Y además está demostrado que alarga 2 años y medio la vida el reírse. Bueno, para cerrar tu excelente, a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver si acá tenemos preguntas y algunos comentarios. Acá me piden, Juan Carlos, siempre muy participativo, dice, primero deberías dar paso a nuestros comentarios, preguntas, después el creo yo. Así que voy a darle lo que expresó el señor Juan Carlos, que él dijo que profesor, por favor, el ruido de fondo de su casa está interesante, interfiere. Bueno, así que hago eco porque le gusta a Juan Carlos siempre, le gusta poner esas cosas. Y después acá Juan Carlos dice, ¿la neurociencia se relaciona con el contexto? Una pregunta. Si el contexto interfiere a la educación, a la neurociencia, y cuál es la relación, aclaro, entre contexto y cerebro o neuroeducación. Sí, muy interesante los 2 comentarios de Juan. Tenemos que hacer la salvedad y ante todo una disculpa porque estamos en contextos diferentes y esto es lo que hoy nos distingue la virtualidad, ¿no? Tenemos que compartir, colaborar y hay momentos que interfieren los ruidos y por muchas percepciones que tenemos, pues finalmente hay que lograr trascender en este sentido, ¿no? Y la pregunta que hace Juan Carlos es muy precisa. ¿El contexto interfiere en el proceso de las neurociencias? Claro. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta los espacios, si yo no tomo en cuenta las situaciones de cada uno de mis estudiantes y adapto todas mis estrategias pedagógicas en función de lograr su crecimiento personal primero y compartir el conocimiento y la trascendencia académica, entonces realmente no hay una educación inclusiva, no hay una educación que integre el desarrollo personológico del estudiante. El contexto es determinante para nuestros estudiantes. Les comento, toda persona tiene deseo de crecer, toda persona tiene deseo de trascender. Dentro de mis experiencias de vida, tuve la dicha de aperturar en mi país los programas de educación penitenciaria y el ir a un reclusorio a compartir en ese escenario
aprendizaje y de formación y de desarrollo profesional, fue una experiencia muy vital y muy perdura, es decir, que perdura a lo largo de la vida, porque ahí es donde tú ves que a pesar de que tú estés en condiciones de encierro, hay personas que quieren trascender, hay personas que quieren ser mejores, y no por cumplir con la condena previo a, sino porque no tuvieron la oportunidad en su momento y no lograron cumplir un proyecto de vida. Por eso es tan importante respetar los contextos de aprendizaje. Rafael, otra pregunta. Partiendo que la realidad es una mera construcción mental, obviamente en esa construcción mental uno de los factores es el entorno. ¿Qué otros factores considerás que tenemos que tener en cuenta en esa construcción mental de la realidad? Muy interesante pregunta. Sí, para poder aprender hay diferentes contextos y es lo que le llamamos entorno, ¿no? Como bien comentas, uno de los elementos claves a la hora de poder yo aprender es contar con las condiciones pertinentes, pero también el asegurar a partir de, y vuelvo a retomar, porque para mí el diagnóstico pedagógico es algo vital, retomar los espacios que el alumno está enfrentando, porque muchas veces el estudiante llega a la escuela o inclusive está en nuestra clase virtual y no ha desayunado, no se ha alimentado adecuadamente. Eso es un factor y tienen que buscar los elementos. Otro factor es las brechas digitales. No todos tienen acceso a la tecnología, no todos tienen los elementos claves para poder desarrollar ese aprendizaje. Y aún más, los recursos didácticos para aprender. No es lo mismo aprender en situaciones de montaña, no es lo mismo aprender en situaciones de vulnerabilidad social, delincuencial, a estar aprendiendo en un contexto sano y feliz. No, hay que adaptar el proceso, pero sobre todo llevar un mensaje positivo de poder estimular esa parte neuroafectiva por lo que aprendo y comprendo de la vida. Sí, estoy en un lugar que me tocó nacer por coincidencia, por azares de la vida, pero tengo que ver lo positivo de ese lugar para mi mejoramiento y mi calidad humana. Tengo una última preguntita y que me gustaría que me des 3 tips, porque para mí el número 3 es el número ideal del cerebro, que me digas 3 cositas fundamentales que vos recomendarías a todos los docentes que están en tu ponencia y que están ahora en el Congreso para garantizarle una buena neuroeducación dentro de su aula. Bueno, ¿qué hago? Lo que recomiendo, ¿qué hago? Porque a pesar de ser director de una institución educativa, no dejo de ser docente. ¿Qué hago? Lo primero es partir de un diagnóstico adecuado, donde evalúe 5 dimensiones claves: afectividad, motivación, aprendizaje, es decir, ¿qué trae? Comprensión y hábitos y costumbres diarias. Evalúo esas 5 dimensiones. Otra cosa que hago, pues simplemente planificar mi clase y adecuarla a las necesidades de mis estudiantes. Siempre tomando procesos de motivación diferentes para que mi estudiante esté a la expectativa de lo que yo quiero compartirle. Y en tercer lugar, establecer técnicas de trabajo situadas en función de las necesidades, en función de partir de sus experiencias previas, porque muchas veces como docente nos encapsulamos de que la sabemos toda. Y a veces tan sencillo, aprendemos más en el contexto del aula con nuestros estudiantes de lo que yo inclusive pudiera compartirle. Entonces, ese elemento es clave.
tener apertura mental y apertura de conocimiento. El estudiante te lo va a compartir con un lenguaje coloquial o de la vida cotidiana. Ahí es donde yo como docente tengo que darle la transposición de un lenguaje científico comprendido y explicarle de dónde sale cada una de las cosas de lo que aprende. Espectacular, espectacular. Pero esta, la última, porque la última, ahí está, es la última. ¿Tú crees por la experiencia que tú o que vos tenés la experiencia de dirigir institutos educativos y la experiencia que te dio la profesión y tu currículum, que las currículas en los institutos o los planes educativos no habría que adaptarlos en estos tiempos pospandémicos que se vienen e introducir el tema de la educación emocional, que como vos bien sabés, en nuestros tiempos cuando estudiamos, ni existía eso? ¿No será que para el futuro vamos a tener que rever muchas currículas y muchos planes de estudio? Interesante pregunta. Fíjate que a lo mejor no había abiertamente una educación emocional, porque se decía que se aprendía con letra de sangre, ¿no? Con la letra, tácata. Pero eso de manera general te autorregulaba. Sí, es escolástico, pero te autorregulaba. Y en ese sentido, pues también, aunque sea, te manejaban las emociones de frustración, enojo, de desespero, pero te las manejaban, ¿no? Entonces, literalmente, en este sentido, muchas veces no lo hacíamos ni lo hemos manejado, ¿no? Por ejemplo, yo te diría, es que no hemos visto cómo ha trascendido la historia de cada una de las cosas, porque de la educación del ser, hoy, en 1998 se declara por Lors en todos sus 4 pilares básicos, ¿no? Pero desde 1961 se habla de la educación del ser. Desde 1967 se habla de educación por competencia. Y la escuela está a años luz en todos los procesos de trascendencia y de todo lo que se ha hablado en un momento histórico determinado. Y se retoma, y se retoma. Y en este sentido de lo que hablas de las currículas, yo siempre he dicho que muchas veces en el afán de construir una currícula pertinente, adecuada a poder explicar los procesos básicos de la vida, nos complicamos en cargarla de mucha paja. Y lejos de sistematizar y afianzar lo que realmente voy a necesitar, de construirme, por eso cuando llegamos al mundo del trabajo, pasamos trabajo para trabajar. Porque aprendemos en la cotidianidad las cosas que nos hacen falta. Porque muchas veces decimos, en la escuela no nos dijeron eso. A mí no me prepararon para defenderme. Y tan básico, muchas veces no hacemos entender y comprender la constitución de cada país. Aunque se trabaja en primaria, llega un estudiante a la universidad y no sabe hablar de su constitución. Entonces, la verdad, esos son elementos claves que hoy se requieren. Y todo eso configura el desarrollo emocional y personal de las personas. Tan sencillo, eso que tú comentas. Con tantos duelos y pérdidas que hemos tenido en este proceso de pandemia, que todavía decimos pospandemia, no estamos pospandemia, estamos en la pandemia todavía. Estamos en la pandemia todavía. ¿Nos ha enseñado a vivir un duelo? ¿Nos han enseñado a comprender que tenemos que dejar de existir de la vida cotidiana en algún momento? Nunca nos dicen eso. Solamente cuando vivimos ese dolor, entonces reflexionamos y hay que crecer, o de lo contrario, pereces en la contienda del buen vivir. Rafael, fue excelente. Ahora sí, no te hago más preguntas, pero me gustaría que des unas palabras de cierre a
ya que has sido el último ponente, que nos des unas palabras de cierre y después, bueno, tengo que cerrar no nos queda otra que cerrar el Congreso. Me quedaría horas hablando de este tema que nos apasiona, pero bueno, como dicen los que hablan en televisión, que yo no hablo en televisión, el tiempo es tirano, decía. Bueno, así que unas palabras de cierre a tu ponencia, te pido, por favor. Vale, muchas gracias, Claudio. La verdad que para todos los que estamos compartiendo este espacio de reflexión, significa mucho vivir nuestra profesión docente. Una profesión docente implica trascender, una profesión docente implica motivarte por lo que compartes. ¿Por qué? Porque a diferentes niveles educativos, el asegurar la continuidad de vida está en nuestras manos. Los médicos pasaron por un maestro de primaria, los médicos pasaron por diferentes procesos, y si no somos capaces de amar y compartir nuestra profesión, lamentablemente la humanidad va en proceso de extinción. Muchas gracias. Gracias totales, Rafael. Muchísimas gracias.